Hola a todos, hoy vamos a explorar las vidas de varias amantes infames de la historia. Detrás del glamour, la riqueza y la atención real, había historias marcadas por el escándalo, la manipulación, la traición y el desamor. Estas mujeres fascinaron a reyes, nobles y hombres poderosos, pero sus vidas a menudo terminaron en tragedia. Desde romances dramáticos hasta caídas devastadoras, aquí tienes a 5 mujeres infames cuyas vidas tuvieron consecuencias extraordinarias. Gladys Deacon era famosa como una de las grandes bellezas a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero su vida se volvió una tragedia, dominada por los desastrosos resultados de cirugías plásticas experimentales, una vida amorosa caótica y su salud mental que se deterioraba gradualmente. Acompáñame mientras exploramos su historia. Gladys Marie Deacon nació el 7 de febrero de 1881 en el Hotel Brighton en París. Ella era la mayor de 5 hijos de Eduardo Parker Deacon y Florencia María Deacon. Eduardo provenía de una familia adinerada y antes muy distinguida de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Florencia era hija del contraalmirante Carlos Enrique Baldwin, un comandante naval que había servido en la Guerra México-estadounidense de 1846 a 1848 y en la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865, ganándose la reputación de ser uno de los mejores comandantes navales de Estados Unidos. Eduardo y Florencia se casaron a finales de la primavera de 1879, y Gladys nació menos de 2 años después. La vida temprana de Gladys fue sumamente turbulenta, en gran parte debido a la conducta de sus padres. A pesar de que su familia seguía creciendo, no era una unión feliz y con los años resultó en infidelidades. Una de estas finalmente resultó fatal. En la primavera de 1892, justo después del 11º cumpleaños de Gladys, su padre disparó y mató a Émile Abbé, el amante de su esposa, en un departamento del Hotel Splendide, en la ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, que Florence y Émile habían rentado. Edward llegó ahí sin avisar, y después de escuchar a su esposa y a su amante hablando dentro de la habitación, convenció al personal del hotel de abrir la puerta antes de matar a tiros a Abbé. Esta era una época en la que el dinero y la influencia podían fácilmente dejar de lado un cargo tan grave como el asesinato, y Edward logró que el caso se redujera a homicidio involuntario, por lo que solo fue sentenciado a 1 año de prisión. Luego fue indultado por el gobierno francés. En ese momento, Gladys fue enviada brevemente a un convento, del cual su madre prácticamente la secuestró solo unas semanas después para asegurarse de que no volviera a quedar bajo la custodia de su padre. Poco después, los padres de Gladys se divorciaron. Se vio obligada a regresar a Estados Unidos para vivir con su padre en su natal Nueva Inglaterra. Durante este periodo, recibió su educación en el seminario Howard en Massachusetts. La salud mental de su padre se deterioró en los años siguientes y en 1899 fue internado en el Hospital McLean para enfermos mentales en Nueva Inglaterra. Murió 2 años después, en 1901, momento en el que Gladys y sus otros 3 hermanos sobrevivientes heredaron cada uno una 1/4 parte de una considerable herencia. Para ese entonces, Gladys y sus hermanos habían regresado a Europa para vivir con su madre en Francia, aunque también visitaban regularmente Italia e Inglaterra. Para cuando su padre fue internado, Gladys se estaba convirtiendo en una hermosa joven, quien fue retratada y pintada por muchas figuras aclamadas de la Belle Époque en París. El famoso escritor francés Marcel Proust dijo de ella: «Nunca vi a una chica con tanta belleza, tan magnífica inteligencia, tanta bondad y encanto». Por lo tanto, estuvo vinculada románticamente con muchas personas de la nobleza de Europa Occidental desde finales de la década de 1890, incluido el príncipe heredero de Prusia. Uno de estos fue particularmente significativo. En 1897, cuando aún tenía solo 16 años, Gladys fue invitada a visitar el Palacio de Blenheim en Inglaterra, la residencia familiar de la familia Spencer Churchill, cuyo jefe era Charles Spencer Churchill, 9º duque de Marlborough. En 1895, Marlborough se casó con Consuelo Vanderbilt, una heredera estadounidense enormemente rica de la fortuna ferroviaria y siderúrgica de la familia Vanderbilt, rescatando a los Spencer Churchill
de una situación financiera crónica en la que se encontraban en ese momento. Sin embargo, aunque la unión de Marlborough y Vanderbilt fue beneficiosa desde una perspectiva financiera y social, no fue una unión feliz. Y a medida que Gladys se fue familiarizando más con Marlborough, pronto se vio involucrada en una aventura extramarital con el duque, la cual continuaría durante más de 2 décadas antes de que el duque y su primera esposa se divorciaran. Los primeros años del siglo XX también fueron notables porque Gladys estuvo involucrada en uno de los primeros casos famosos de cirugía plástica mal realizada en el mundo. En 1903, cuando tenía apenas 22 años de edad, y a pesar de su reconocida belleza, Gladys se sometió a una forma temprana de cirugía estética, en la que se le inyectó parafina en la nariz y la mandíbula, para darles una mayor definición. Este precursor temprano de las inyecciones de Botox no tuvo éxito. La parafina en su mandíbula se acumuló alrededor de su barbilla, donde se formaron grandes bultos que permanecieron con ella por el resto de su vida. A pesar de este contratiempo, siguió siendo una figura de gran interés para la alta sociedad de principios del siglo XX. Era inmensamente culta, pero también esquiva. Por ejemplo, podía ser igual de sociable que reservada, y a menudo buscaba la compañía de escritores y pintores como conocidos, para luego abandonar de inmediato su interés en estas amistades sin razón aparente. Varias de estas amistades resultaron en que le pintaran retratos a lo largo de los años, notablemente por Giovanni Boldini, un famoso artista italiano de principios del siglo XX, para quien Gladys posó en 1901. Y otra pintura de aproximadamente la misma época fue obra de John Singer Sargent, un expatriado estadounidense considerado uno de los principales retratistas en Inglaterra en la década de 1900. Esta última pudo haber sido pintada después de la fallida cirugía estética de Gladys, ya que la pintura la muestra con un velo cubriéndole la parte inferior del rostro. A pesar de su fallida cirugía estética, su relación con el duque de Marlborough continuó durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Durante este periodo, el matrimonio del duque era, en la práctica, una relación abierta, y Consuelo mantenía su propio romance con un francés llamado Jacques Balsan, uno de los pioneros de la aviación europea. Finalmente, en 1921, Consuelo y el duque acordaron divorciarse para poder seguir con sus otras relaciones. Consuelo pronto se casó con Balsan, mientras que Gladys y el duque de Marlborough se casaron en París más tarde ese mismo año, el 25 de junio. Curiosamente, el matrimonio de Gladys y el duque, después de un cortejo semiclandestino de 20 años, no resultó ser feliz. Para la década de 1920, Gladys, que ya tenía más de 40 años y se acercaba a la edad en la que el estado psicológico de su padre comenzó a fragmentarse, también empezó a desarrollar graves problemas de salud mental. La madre de su padre también había sufrido de inestabilidad mental en sus últimos años. Este componente genético de sus problemas de salud mental se agravó por la desfiguración de por vida causada por su fallida cirugía estética y también por la incapacidad de ella y Marlborough para tener hijos. Como resultado de todo esto, la relación entre el duque y Gladys se volvió cada vez más tensa en el Palacio de Blenheim. Hay que decir que Gladys fue en gran parte responsable de estas tensiones. Primero, insistió en que se colocaran grandes pinturas de sus ojos sobre los pórticos principales y las entradas del palacio. Luego desarrolló una obsesión por criar y cuidar spaniels de Blenheim. La pasión excesiva de su esposa por la crianza de perros evidentemente desagradó al duque. La situación se deterioró aún más a partir de 1927, tras la conversión del duque al catolicismo romano. A finales de los años 20, se sabía que ella guardaba un revólver junto a su cama por la noche, en caso de que el duque, quien para entonces dormía en una suite diferente, intentara visitarla. Una vez durante una cena en Blenheim, Gladys bajó a cenar con una pistola y la puso sobre la mesa junto a ella cuando se sentó frente a los invitados reunidos. Cuando un visitante intrépido le preguntó qué hacía con el revólver, Gladys respondió diciendo, cito, «No sé, tal vez le dispare a Marlborough». También era conocida por hablar de su esposo en términos que cuestionaban su hombría, afirmando que se había casado con una casa en lugar de con un hombre.
A principios de los años 30, Marlborough evidentemente ya había tenido suficiente del comportamiento cada vez más errático de su esposa. Se fue de Blenheim por un tiempo en 1931, pero solo el tiempo suficiente para planear la expulsión de Gladys del palacio. En 1933 despidió a todo su personal y le dijo que se fuera. Su matrimonio estaba efectivamente terminado, aunque nunca se divorciaron, ya que Marlborough murió prematuramente en el verano de 1934, mientras aún se tramitaban los papeles del divorcio. Gladys sí tenía medios para mantenerse económicamente después de su separación de Marlborough. Así que se mudó con sus muchos perros a una residencia en el norte de Oxfordshire, y luego vivió entre ese lugar y una segunda casa en Grange Farm en Chacombe, Northamptonshire. Sin embargo, su comportamiento continuó empeorando. En un momento durante su separación de Marlborough, cuando un periodista se le acercó y la cuestionó, le vació un balde de agua en la cabeza. En términos generales, Gladys se fue aislando cada vez más a partir de mediados de los años 30. Era lo suficientemente rica como para aislarse del resto del mundo y rodearse prácticamente solo de sus numerosas mascotas. Los biógrafos han afirmado, basándose en declaraciones de quienes la conocieron desde mediados de los años 30, que se volvió cada vez más fanática. ¿Quién se entretenía con los recuerdos de su juventud entre la comunidad artística y la alta sociedad de París, Londres y Roma? Durante ese tiempo, había conocido a figuras como Marcel Proust, el pintor impresionista Claude Monet y el escultor Auguste Rodin. Sin embargo, para la década de 1950, su comportamiento se había vuelto lo suficientemente errático como para que las autoridades ya no pudieran ignorarlo. Por ejemplo, solía llamar por teléfono a personas que no había visto en décadas o incluso a completos desconocidos en medio de la noche. También era conocida por amenazar con dispararles a los niños del vecindario que intentaban tomar manzanas de su huerto, y después de cierto punto, la comunidad local empezó a preocuparse de que realmente cumpliera esas amenazas. Así que en 1962 fue internada en el Hospital Psiquiátrico San Andrés. Allí permaneció como una paciente curiosa, manteniendo aún su interés en el mundo más amplio de la política y la sociedad, además de seguir llevando un diario. Todo esto hacía parecer que estaba perfectamente lúcida, pero su comportamiento podía volverse difícil igual de rápido. Gladys Deacon finalmente murió en el Hospital Psiquiátrico San Andrés el 13 de octubre de 1977 a la edad de 96 años. Fue enterrada en el cementerio de la iglesia en Chacombe, Northamptonshire. La historia de Gladys ha sido contada muchas veces a lo largo de los años, especialmente en una biografía de Hugo Vickers y en versiones ficticias de su vida en novelas como Te veré en París de Michelle Gable y Muerte en Blenheim de Robin Page. Hoy en día, el visitante del Palacio de Blenheim todavía puede ver sus ojos pintados observando a los invitados desde arriba de las puertas, mientras que un par de esfinges de piedra se encuentran en el patio, las cuales fueron encargadas para conmemorar su mudanza a Blenheim, como la segunda esposa del duque a principios de la década de 1920, en un matrimonio que prometía mucho pero que dio muy poco. En el verano de 1904, la ciudad de Nueva York estaba llena de escándalos. El millonario John Platt acusó a Hannah Elias, una mujer negra y recluida con un pasado oscuro, de haberlo extorsionado por $685,000, lo que equivale a casi $30 millones hoy en día. Esto convirtió a Elias, podría decirse, en la mujer negra más rica y más infame de Estados Unidos. Acompáñame mientras exploramos su historia. La fecha exacta de nacimiento de Hannah Elias es desconocida, pero nació en Filadelfia en 1865, el año en que terminó la Guerra Civil estadounidense. Su padre era Charles Elias, un cocinero y proveedor de banquetes que estaba casado con Mary Elias. Charles era de ascendencia mixta afroamericana e indígena americana, y la madre de Hannah, Mary, también tenía la piel bastante clara. Esto hizo que Hannah tuviera un tono de piel más claro, algo que jugaría un papel en su vida más adelante, como veremos. Hannah creció en un hogar muy grande. Ella era una de los 9 hijos de sus padres. Vivían en lo que en ese entonces se consideraba el vecindario más rico de la ciudad para afroamericanos, aunque el tamaño de su familia significaba que, aunque Charles se ganaba bien la vida, difícilmente eran ricos.
Aún así, la familia era bien considerada y estaba subiendo constantemente en la escala socioeconómica. Charles finalmente los mudó a una casa más grande, donde vivían en una zona junto a los abogados de Filadelfia y los principales empresarios negros. Ella y sus hermanos asistieron a una escuela pública y recibieron una educación decente. Más allá de esto, no sabemos mucho sobre la crianza de Hannah. No fue hasta la boda de su hermana Hattie en 1884, cuando Hannah tenía unos 19 años, que realmente comienza su historia. Antes de la boda, Hannah había comenzado a trabajar en la casa de una mujer adinerada del norte de Filadelfia. Más tarde se descubriría que, antes de la boda de su hermana, Hannah había decidido, entre comillas, tomar prestado un vestido caro del guardarropa de su empleadora. En la boda de Hattie, muchos comentaron lo elaborado y fino que era el vestido de Hannah. Ella fue, según palabras de uno de los asistentes, la reina de la noche. Pero las cosas no terminaron ahí. Quizás Hannah tenía la intención de devolver el vestido al lugar de donde lo había tomado y esperaba que sus acciones simplemente pasaran completamente desapercibidas. Sin embargo, unos días después, antes de que regresara al trabajo, unos policías se presentaron en la residencia de los Elías y arrestaron a Hannah. Su empleador se dio cuenta de que faltaba el vestido y se dio cuenta de que debía haber sido Hannah quien lo tomó. En esos tiempos, los afroamericanos no tenían precisamente un debido proceso real en Estados Unidos si se les sospechaba de cometer un delito contra una persona blanca. Esa misma noche, Hannah fue llevada rápidamente ante un tribunal y fue declarada culpable de robo. Fue sentenciada a 4 meses en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. Allí fue confinada en una sección con unas 40 mujeres más. El resto de la prisión estaba poblado por hombres, muchos de ellos ahí por crímenes violentos e indescriptibles. Ella cumpliría aquí los 4 meses completos de su condena, y fue en ese momento cuando su vida tomaría un giro oscuro. El primer roce de Hannah con el crimen marcó el resto de su vida. Cuando terminó su condena e intentó regresar a casa, su padre ya no le permitió vivir con el resto de la familia. Sin dinero y sin un lugar donde vivir, se fue al norte, a Nueva York. Allí, rápidamente empezó a mantenerse por sí misma de la única manera que se le ocurrió en ese momento. Se convirtió en prostituta. Esto fue en el distrito de Tenderloin de la ciudad, una parte de Nueva York que tenía muchos hoteles y donde las mujeres de la vida alegre se reunían por la noche. No fue un comienzo fácil aquí para Hannah. Ella quedó embarazada en 1885 y dio a luz a una hija llamada Clara a principios de 1886, a quien dio en adopción. Poco tiempo después fue llevada ante los tribunales por prostitución y sentenciada a 1 mes de prisión en Roosevelt Island, en el East River. Hannah salió en poco tiempo y rápidamente aprendió a manejar mejor sus asuntos. También empezó a decir que era cubana, debido a su tono de piel más claro. Pronto, Hannah estaba ganando lo suficiente para rentar un lugar y sobrevivir. Ella continuaría de esta manera durante muchos años más. Tuvo tanto éxito que empezó a ganar mucho dinero extra y compró propiedades que rentaba para complementar lo que ya ganaba. Muchas de estas estaban en el norte de Manhattan, al norte de Central Park, alrededor de lo que ahora es Harlem. Todavía no era una comunidad afroamericana, y muchas familias antiguas de Nueva York aún vivían en lo que originalmente se había fundado como un asentamiento holandés, allá por el siglo XVII. Hannah dividía su tiempo entre una residencia en Manhattan y una lujosa casa de playa que poseía en Far Rockaway, cerca de Atlantic Beach en Long Island, aunque todavía dentro del distrito de Queens. A principios del siglo XX vivía con lujo, atendida por una sirvienta, un mayordomo y todo un personal doméstico. Pero los rumores sobre su fortuna iban en aumento y pronto, la verdad detrás de su riqueza estallaría en uno de los mayores escándalos de Nueva York. Poco después de mudarse a Nueva York en 1885, Hannah recibió la visita de John R. Platt. En ese momento, él era un empresario neoyorquino, acomodado de unos 60 y tantos años. Nacido en 1820, él había hecho su fortuna vendiendo vidrio plano. Esta primera visita pronto se convirtió en un encuentro más frecuente después de que Platt se encontrara con Elías nuevamente en Manhattan, en 1887. Mucho antes de los teléfonos celulares o la comunicación moderna,
Cuando las mujeres en el distrito de Tenderloin a menudo se mudaban para evitar redadas policiales, Hannah y su amante encontraron una forma secreta de mantenerse en contacto, al igual que muchos otros. Usando los nombres Bessie y Papá, colocaban anuncios codificados en la sección de clasificados de un periódico de Nueva York, mensajes que revelaban dónde estarían cada noche. Y las noches de Hannah y John no fueron solo un romance pasajero. Su romance secreto continuaría durante años. John Platt era un hombre casado y una figura muy conocida en Nueva York. La discreción era esencial, y él valoraba el hecho de que Hannah era muy reservada. Platt pronto comenzó a darle dinero, mucho dinero. Relatos posteriores sugieren que empezó a darle entre $2,000 y $6,000 al mes, el equivalente a entre $70,000 y $210,000 en dólares actuales. También le aconsejó sobre cómo usar el dinero para comprar propiedades y acciones. No pasó mucho tiempo antes de que ella fuera rica, llegando a convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo, quizás la mujer negra más rica de Estados Unidos. Una de las primeras inversiones de Hannah, guiada por John Platt, fue una casa cerca de la casa de su familia donde comenzó a rentar habitaciones. Una noche de 1895, Platt vino de visita. Un inquilino, Cornelius Williams, un hombre negro que vivía ahí en ese momento, abrió la puerta irritado. Cuando Platt, usando su alias Señor Green, preguntó si la gente estaba en casa, Williams le cerró la puerta en la cara. Más tarde le preguntó a una sirvienta quién era ese hombre, y ella le dijo que era un tal Señor Green. Unas semanas después, Elías echó a Williams de la casa. Se había obsesionado con ella, y el desalojo le afectó mucho. Convencido de que el misterioso señor Green tenía la culpa, se fue furioso y juró que se vengaría. 8 años después, en una fría tarde de noviembre de 1903, Andrew Haswell Green, el genio silencioso detrás de Central Park y la Biblioteca Pública de Nueva York, regresaba a casa después de un almuerzo familiar. Cuando se acercaba a la entrada de su casa, Cornelius Williams lo esperaba, paranoico, delirante y aún obsesionado. Confundiendo a Green con Platt, Williams sacó un revólver y disparó. Green cayó donde estaba, sin saber nunca que se convertiría en la trágica víctima de una venganza que no tenía nada que ver con él. Cornelius Williams fue juzgado más tarde, declarado loco, y pasó el resto de su vida en un manicomio. En 1890, Hannah se casó con un trabajador ferroviario afroamericano llamado Christopher Smith, pero a pesar de este matrimonio, su relación con Platt continuó. Smith finalmente se fue en 1897, alegando que encontraba intolerable la relación de su esposa con Platt. Para mantener a Smith en silencio, Juan pagó en secreto para resolver los problemas legales tras bambalinas, y luego le dio aún más dinero a Hannah para asegurarse de que todo permaneciera oculto. Para entonces, la propia esposa de Platt ya había fallecido, y él no perdió tiempo en comprarle a Hannah una elegante casa adosada cerca de Central Park para poder verla más seguido. Pero con el paso de los años, Platt empezó a sentirse incómodo. ¿Culpa, avaricia o miedo? Algo se retorció dentro de él, y cuando finalmente perdió el control, su apasionado romance secreto explotó en uno de los escándalos más sonados que Nueva York había visto jamás. La relación de Hannah con Platt apenas sería conocida hoy en día, si no fuera por los extraordinarios acontecimientos que comenzaron en el verano de 1904. En ese momento, Platt emprendió acciones legales contra Hannah, acusándola de extorsionarle una suma enorme durante años para que guardara silencio sobre la primera vez que fue a verla. Con el tiempo, la cantidad de dinero involucrada se había vuelto asombrosa. Platt afirmó que, en total, Hannah lo había chantajeado por poco más de $685,000. Calcular el valor histórico del dinero puede ser complicado, especialmente a lo largo de periodos largos con economías cambiantes. Aún así, podemos concluir que la cantidad en este caso es aproximadamente equivalente a $30 millones hoy en día. La enorme cantidad de dinero llamó la atención de los neoyorquinos, y durante meses los periódicos informaron con entusiasmo cada nuevo giro del caso. Platt ofreció una excusa pintoresca sobre cómo se involucró por primera vez con Elías. Insistió en que no había ido a verla como a una mujer de la vida alegre. No, según él, todo comenzó a finales de la década de 1880, cuando supuestamente entró por casualidad en un salón de masajes que ella administraba,
solo buscando alivio para un fuerte caso de reumatismo, no por nada más íntimo. Luego afirmó que la visitó de nuevo en la década de 1890 y comenzó a ayudarla económicamente para que pudiera establecer una casa de huéspedes. Luego, según Paul Platt, él se había convertido en la víctima involuntaria de su malicia. Hannah, según él, había comenzado a chantajearlo. Si no continuaba dándole grandes sumas de dinero, ella iría con su familia y diría que durante muchos años él la había estado visitando para pasar noches de pasión con ella. Platt era un miembro destacado de la comunidad empresarial de Nueva York y la policía tomó en serio sus declaraciones. Sin embargo, Hannah no quiso cooperar. Cuando la policía se le acercó por primera vez, ella se negó a presentarse para ser interrogada. Luego invadieron su casa adosada y confiscaron todo lo que pudieron encontrar que creyeran que podría estar relacionado con el caso. Fue llevada a la prisión de Toms en el Bajo Manhattan, un lugar notoriamente sombrío y poco acogedor. Hannah pasó varios días tensos tras los fríos muros de la prisión, pero luego, en un giro sorprendente, fue liberada repentinamente. Los investigadores concluyeron que no había pruebas que respaldaran su afirmación de que Hannah lo había chantajeado. A pesar de las sumas impresionantes involucradas, resultó que Platt había entregado el dinero voluntariamente, año tras año. En las semanas siguientes, se hizo evidente que Platt solo había iniciado el caso a medias. La verdadera presión venía de su familia. Una vez que descubrieron la fortuna que él había entregado discretamente, entraron en pánico. Lo que pensaban que sería una herencia enorme prácticamente había desaparecido, y querían a alguien a quien culpar. Después de que Platt retiró los cargos, una vez que la policía no encontró nada que los respaldara, su familia tomó el asunto en sus propias manos y arrastró a Hannah a un tribunal civil para recuperar el dinero. Pero al igual que antes, no consiguieron nada. A principios de 1905, la historia comenzó a desvanecerse y Hannah fue exonerada. Todo el episodio había sido extraño y demostró la política racial de Nueva York a principios del siglo XX. Por ejemplo, los periódicos que cubrían la historia parecían estar más interesados en el origen racial de Hannah que en el caso en sí, e incluso algunos llegaron a decir que era una mujer nacida en el extranjero. Hacia la mitad de la década de 1900 fue el auge de la migración europea a Nueva York, y los titulares sensacionalistas sobre una prostituta extranjera que estafaba a un hombre indefenso de 80 años se difundieron como pólvora. El escándalo reveló los profundos temores y sospechas de la ciudad sobre la creciente ola de recién llegados que sacudía su mundo. Hannah permaneció en Nueva York durante muchos años. Vivía de las rentas de las muchas propiedades que poseía en Harlem, y con el tiempo ella misma se mudó a la parte alta de Manhattan, donde podía vivir con mayor anonimato después de la fama no deseada que había adquirido en 1904. Platt murió en 1908 y dejó una herencia valuada en $10,000, alrededor de $350,000 actuales, una suma escasa en comparación con la que alguna vez fue su gran fortuna. Como era de esperarse, nada de eso fue dejado a Hannah, y ella no asistió al funeral. En la década de 1910, ella estuvo involucrada en varias transacciones de tierras en Harlem, ya que el vecindario comenzó a desarrollarse como un refugio para afroamericanos acomodados antes del renacimiento de Harlem de la década de 1920. Sin embargo, Hannah vio poco de esta explosión de cultura afroamericana en la región. En 1923, agotada por su infamia persistente en Nueva York, y quizás para evitar varias demandas por su dudoso pasado financiero, decidió irse por completo. Ella y su mayordomo, un hombre japonés llamado Kato, abordaron un barco rumbo a Europa y nunca regresaron. Hannah luego se estableció en Francia. Lo que sucedió después ha dado pie a mitos. Una historia dice que murió en París. Otra afirma que falleció rodeada de lujos en la Riviera Francesa a finales de los años 20. Fue un final tan pintoresco como su propia vida. Un día en París, en 1900, un emisario de cierto rey entró a un burdel en la capital francesa. Ella actuaba en nombre de su empleador, Leopoldo II, de 64 años. La chica que buscaba era Caroline Lacroix, de apenas 16 años. Esto marcó el inicio de uno de los romances reales más escandalosos de Europa, uno que convertiría a Lacroix en la mujer más odiada de Bélgica y en multimillonaria en el proceso.
Así que exploremos su historia. Aunque hoy en día se la conoce principalmente como Caroline Lacroix, la mujer que se convertiría en la amante del rey belga, en realidad nació como Blanche Celia Josephine de Lacroix, el 13 de mayo de 1883 en la ciudad de Bucarest, en el Reino de Rumania. Su padre era un hombre llamado Jules de Lacroix, mientras que su madre era Catherine Josephine Saville. Los detalles de su vida temprana son limitados y han adquirido una especie de cualidad mítica debido a lo que sucedió más adelante en su vida. Una historia afirma que ella fue la 13ª hija de sus padres. Otros sugieren que su padre era un diplomático francés asignado a Bucarest en el momento del nacimiento de Blanche, mientras que algunos lo describen de manera más modesta como un conserje en la legación francesa de la ciudad. Otras fuentes sugieren que, además de su trabajo, él participaba en negocios oportunistas en Rumania, un país cuya riqueza petrolera lo hacía económicamente significativo mientras Europa se industrializaba. Sea cual sea la verdad, ciertamente parece que la familia no se hizo rica. Blanche tuvo que trabajar como camarera en su juventud, y para finales de la década de 1890, cuando aún era solo una adolescente, trabajaba en un burdel. Allí empezó a llamarse Caroline. Era bastante común en el París de la Belle Époque que alguien en este tipo de trabajo usara un seudónimo, y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de algunas figuras muy importantes. Evidentemente, Caroline ya se había hecho de una reputación para 1900 cuando estaba por cumplir 17 años. Y fue justo en esa época cuando Leopoldo II, rey de los belgas, desde 1865, estaba visitando la capital francesa. En ese momento, Caroline era la amante de Antoine-Emmanuel Duriot, un exoficial militar francés 18 años mayor que ella. Duriot también actuaba como lo que hoy en día llamaríamos un proxeneta, alguien que organizaba encuentros entre ella y clientes adinerados. Eran una pareja extraña. Duriot tenía un problema con el juego, y aunque ella estaba generando dinero, siempre estaban atrasados con sus cuentas mientras se hospedaban en el lujoso Palacio Élysée en la capital. Fue en ese momento cuando Leopoldo estaba visitando Francia y escuchó sobre Caroline Lacroix. La describían como de estatura superior al promedio, de figura llena pero elegante, con un cutis fino y abundante cabello castaño. Intrigado, entonces envió a uno de sus empleados al Élysée Palace, donde ella dijo: «Señora, me envía un caballero que se ha fijado en usted. Es una persona de muy alto rango, pero su posición exaltada me obliga a reservarme su nombre». Se organizó una reunión con Leopoldo para el día siguiente. Según las memorias de Carolina, que publicó décadas después, ella se convirtió de inmediato en la amante de Leopoldo, ya que él la invitó a viajar con él a Austria. Después de la primera reunión se llegó a un acuerdo por el cual se le pagó a Duriot. Una vez que se filtró la noticia de la relación, la implicación de Leopoldo con Delacroix rápidamente se convirtió en un escándalo público. Aunque ya había tenido otras amantes antes, ganándose el apodo de el rey de los belgas y de las mujeres hermosas, su aventura con Carolina fue diferente a todas las demás. Para empezar, ella era una plebeya orgullosa, de temperamento fuerte y poca educación, que había trabajado como prostituta, mientras que él era casi medio siglo mayor que ella. Leopoldo también seguía casado con su sufrida esposa, María Enriqueta de Austria, con quien tuvo 4 hijos, 3 hijas que aún vivían y un hijo que murió en la infancia. María Enriqueta moriría en septiembre de 1902, pero durante los primeros 2 años y medio en que el rey veía a su amante adolescente, él seguía siendo un hombre casado. Incluso antes de la muerte de la reina, el papel de Carolina en la vida de Leopoldo se volvía cada vez más difícil de ocultar. Aunque normalmente hacía que viajara bajo un nombre falso, tomó la extraordinaria decisión de llevarla con él al funeral de la reina Victoria en 1900, una acción que escandalizó a las cortes europeas y causó conmoción en Bruselas. Cuando su propia reina murió al año siguiente, las últimas restricciones desaparecieron y la posición de Carolina empezó a reconocerse más abiertamente. Irónicamente, esta descarada exhibición de su amante le costó a Leopoldo más popularidad en casa que incluso sus brutales crímenes en el Congo, como pronto veremos. Con el tiempo, la pareja tuvo 2 hijos juntos.
En febrero de 1906 nació un hijo llamado Lucien Philippe. Un segundo hijo, Philippe Henry, nació en octubre de 1907. El nacimiento de dos hijos complicó aún más la relación. Aunque nacieron fuera del matrimonio, el único hijo de Leopold con su primera esposa había muerto en la infancia. Y como las mujeres no podían suceder al trono según la ley belga, estuvo tentado a reconocer a sus hijos de su relación con la Croix, para que uno de sus hijos pudiera sucederlo. Al final, nunca lo hizo, y cuando murió en 1909 fue sucedido por su sobrino Alberto. Hubo rumores persistentes en los años posteriores a la muerte de su esposa, de que Leopoldo se había casado en secreto con Carolina, una unión que habría sido escandalosa, incluso si ella no hubiera sido una ex cortesana, casi medio siglo más joven que él. Esto se debe a que tal unión se consideraba un matrimonio morganático, que es una unión entre personas de rango social desigual. Si bien estos matrimonios se han vuelto ampliamente aceptados en la era moderna, hasta mediados del siglo XX, se esperaba que los cónyuges reales provinieran de otras casas reales o de la más alta aristocracia. Cualquier opción inferior a eso se consideraba una violación de la convención dinástica y solía encontrar una feroz oposición. Estos rumores alcanzaron su punto máximo en 1906, cuando periódicos de todo el mundo empezaron a publicar historias de que Leopoldo se había casado con Carolina. Por ejemplo, justo después de Navidad de 1906, el periódico Star en Nueva Zelanda publicó un perfil sobre ella titulado «La esposa morganática del gobernante de Bélgica». Básicamente sugería, sin ofrecer ninguna prueba, que la boda ya había tenido lugar, que Carolina ya había contraído un matrimonio morganático con Leopoldo, y que estaba conspirando para que sus hijos fueran reconocidos en la línea de sucesión al trono belga. En realidad, no hay evidencia que sugiera que tal unión temprana haya ocurrido alguna vez. Carolina solo logró convencer a Leopoldo de casarse con ella en los últimos días de su vida. El persistente rumor de que se habían casado ya en 1906 surgió cuando el rey la elevó abruptamente al título de baronesa von después del nacimiento de su primer hijo. Ese febrero, un acto tan extraordinario que muchos asumieron que solo podría haberse sellado mediante el matrimonio. Regresaremos a los últimos días de la vida de Leopoldo en breve, pero primero necesitamos ver las circunstancias reales en las que ella vivía durante la primera década del siglo XX. En ese momento, Leopoldo era una de las personas más ricas del mundo. Esto se debía a sus posesiones coloniales en África. En el apogeo de la repartición colonial de África, Leopoldo había adquirido el control sobre la vasta región del Congo en el Congreso de Berlín, en 1884. A diferencia de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, que en ese momento estaban adquiriendo colonias en todo el continente, el Congo no se convirtió en una colonia de Bélgica. En cambio, era un feudo privado propiedad de Leopoldo personalmente. Durante los siguientes 24 años, lo desarrolló intensamente como una fuente de materias primas como el caucho y el marfil. Hoy en día, la brutalidad total de su reinado ha sido expuesta, revelando que Leopoldo tenía a sus fuerzas privadas allí involucradas en esclavitud masiva y acciones horribles para maximizar sus ganancias. En el proceso, se volvió inmensamente rico. En Bélgica, Carolina pronto se volvió extremadamente impopular una vez que se hizo evidente que la inmensa riqueza que Leopoldo estaba extrayendo del Congo no estaba enriqueciendo a la nación, sino financiando su vida privada, con una mujer lo suficientemente joven como para ser su nieta. Carolina se convirtió en la beneficiaria más visible de este saqueo, recompensada con una gran mansión en Bruselas, con personal y amueblada a expensas de la realeza, y un refugio palaciego en la Riviera Francesa, la Villa La Leopolda. Y un flujo aparentemente inagotable de dinero en efectivo para satisfacer cada uno de sus caprichos, mientras compraba y viajaba por Europa al lado del rey. Cuando se quejó de que sus viajes de compras en Bruselas se veían interrumpidos por el horario del tren, el rey simplemente hizo que el servicio expreso se retrasara una hora, asegurando una salida más tarde desde el centro de la ciudad hacia Larkin, donde su mansión se encontraba en las afueras de la capital. Sin embargo, todo esto era dinero manchado de sangre, obtenido a costa de los crímenes que los funcionarios de Leopoldo estaban cometiendo en el Congo. Como resultado, pronto se hizo conocida como la Reina del Congo.
Para 1908 estos crímenes ya se conocían en Europa, y el gobierno belga le quitó la colonia y la puso bajo su control directo. A pesar de todas las riquezas que obtuvo de su amante, Carolina siguió viendo a su antiguo proxeneta, Antoine Emmanuel Duriot. Él la había seguido hasta Bruselas y, presumiblemente, vivía allí del dinero que obtenía de ella. En ocasiones, incluso se le veía entrar y salir de su casa, y sus intentos de encubrirlo diciendo que era su hermano solo funcionaron por un tiempo. Leopoldo pronto se dio cuenta de que algo estaba pasando, y sus celos crecieron. Después de confrontarla, ordenó que se derribara cualquier obstrucción visual entre su casa y su palacio cercano, para poder mirar directamente a través de los terrenos y mantenerla a ella y a cualquiera que se atreviera a visitarla bajo su vigilancia constante. A principios de diciembre de 1909, Leopoldo se enfermó gravemente. Luego, el 12 de diciembre, después de años de negarse a hacerlo, finalmente se casó con Carolina. Murió 5 días después a los 74 años de edad y fue sucedido por su sobrino Alberto. La controversia estalló de inmediato. Leopoldo había arreglado su testamento y finanzas de manera que la mayor parte fue legada a Carolina o colocada en fideicomisos y empresas fantasma para sus 2 hijos cuando crecieran. La cantidad exacta sigue siendo desconocida hasta el día de hoy, pero casi con certeza ascendía a decenas de millones en ese entonces, equivalente a aproximadamente $1.000 millones o más a valor actual. La relación de Leopoldo con sus hijas de su primer matrimonio había sido tensa durante años, y a ellas les dejaron alrededor de 6 millones de francos entre ambas. Esto era solo una pequeña parte de la enorme riqueza que había adquirido gracias a sus terribles acciones en el Congo, y de cualquier manera, esto básicamente les fue otorgado a través del Estado belga y no por el testamento de Leopoldo. En su lecho de muerte, el rey incluso se negó a ver a sus hijas, pero Carolina estuvo presente cuando él murió. Desde el momento de la muerte de Leopoldo, surgieron casos legales, ya que sus hijas intentaron obtener una mayor parte de la herencia. El rey Alberto también intentó recuperar parte de lo que Leopoldo había dejado a su amante de muchos años. Por ejemplo, ella fue desalojada de la Villa La Leopolda en la Riviera Francesa, que el nuevo rey de los belgas requisó para devolverla a la posesión de la corona belga. Carolina ahora se volvió aún más odiada por el público belga, y al menos en una ocasión, su carruaje fue confiscado y apedreado en las calles de Bruselas. Sin embargo, ella parecía en gran medida indiferente a la hostilidad o a su reputación. En cambio, se casó con Doria, quien la había estado viendo intermitentemente durante los 9 años y medio que fue amante de Leopoldo. Extrañamente, después de prolongar su peculiar relación clandestina durante casi una década, el matrimonio resultó ser su perdición. La unión se deterioró rápidamente y se divorciaron en 1913. Carolina llevó una vida lujosa después de la muerte de Leopoldo y de su segundo matrimonio y divorcio, a pesar de las demandas y otros impedimentos. Ella heredó al menos $7 millones estadounidenses de su patrimonio, y posiblemente más, una fortuna en términos actuales. Tuvo varios pretendientes prominentes entre los nobles de Europa Occidental, pero nunca volvió a casarse. Su hijo menor, Felipe, murió en 1914, pero su hijo mayor viviría una larga vida hasta 1984, con el título de duque de Telfeuren. La vida posterior de Carolina fue relativamente tranquila, en comparación con las décadas de 1900 y 1910. Ella llevó una existencia tranquila y muy cómoda. En un movimiento algo peculiar, después de que la controversia a su alrededor se había calmado y Europa en gran parte la había olvidado, Carolina decidió que se produjera unas memorias sobre su vida en la década de 1930. Se publicó en 1937 bajo el título en inglés A Commoner Married a King, narrado por la baronesa de Vaughan a Paul Fort. Los historiadores generalmente han abordado el contenido de las memorias con cautela, ya que muchos elementos de lo que Carolina relató en sus conversaciones con Fort podrían no haber sido precisos o simplemente eran en beneficio propio. Ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial y murió en el suroeste de Francia el 12 de febrero de 1948, a los 64 años de edad. A finales de la década de 1780, una cortesana nacida en Turquía llamada Sofia Potocka,
quien ganó fama en todas las cortes de Europa. Algunos años antes, inició una relación con el príncipe Grigori Potemkin, el comandante militar ruso más célebre de su época, y, en secreto, esposo de la reina Catalina, la Grande de Rusia. Pero, ¿quién era Sofia Potocka? ¿Y cómo se convirtió en una de las cortesanas más famosas de Europa? La mujer que se convertiría en una de las cortesanas más célebres del siglo XVIII nació en circunstancias relativamente humildes. El 11 de enero de 1760 en la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, en las tierras de lo que entonces era el Imperio Otomano. Ella nació como Sofía Clavón, siendo su padre Constantino Clavón, un comerciante de ganado de origen griego. Poco antes de que llegara a la adolescencia, los Clavón se mudaron de Bursa a la capital otomana, Estambul, en 1772. Su vida daría varios giros dramáticos en los años siguientes. En 1775, el padre de Sofía murió. Luego, un año después, en 1776, la casa familiar fue destruida en uno de los grandes incendios, que periódicamente estallaban y arrasaban los distritos residenciales, abarrotados de la ciudad durante los siglos XVII y XVIII. Como consecuencia de su indigencia, la madre de Sofía, María, ahora se sintió obligada a vender a dos de sus hijas, siendo una de ellas Sofía, al embajador polaco en la corte del sultán en Estambul, Karol Boskamp Lasopolski, un diplomático de origen holandés al servicio de la mancomunidad polaco-lituana. El embajador era bien conocido como una persona que conseguía mujeres para enviarlas a la corte del rey Estanislao II Augusto de Polonia en Varsovia. Ahora, Boskamp tomó a Sofía y a su hermana bajo su protección, temporalmente. Fueron instaladas en una residencia suya cerca de Estambul y recibieron una educación avanzada. Por ejemplo, durante este tiempo, Sofía aprendió a hablar francés, la lengua franca de las cortes europeas en ese entonces. Esto fue, en efecto, un entrenamiento para que ella pudiera integrarse en la sociedad cortesana de la Europa del siglo XVIII. Fue mientras estaba bajo la custodia de Boskamp que Sofía conoció por primera vez a Joseph de Witt, un noble polaco también de ascendencia holandesa. Enamorado de Sofía, él se las ingenió para casarse con ella en 1779. Y regresaron a su Polonia natal, estableciéndose cerca de Kamianetsin, lo que ahora es parte del oeste de Ucrania, pero que en ese entonces estaba en la periferia oriental de la mancomunidad polaco-lituana. Aquí, el padre de Joseph había establecido una base de poder a principios de ese siglo, haciendo de los de Witt una fuerza política prominente en la frontera polaco-rusa. En 1781, la joven pareja emprendió un gran recorrido por las capitales de Europa. Comenzando en Varsovia, viajaron hacia el oeste para visitar las cortes nobles de Berlín, Viena, Venecia, Roma y París. Fue durante este viaje por Europa que Sofía llamó la atención internacional por primera vez. A pesar de venir de un origen humilde y de su falta de experiencia en las cortes aristocráticas de Europa, con toda su formalidad y pompa, Sofía se adaptó bien a su nuevo entorno. Pronto fue muy apreciada por su encanto y famosa por su belleza, curiosamente haciéndose conocida por la frase, «Me duelen los ojos». Como resultado de su creciente fama como una de las cortesanas más bellas de Europa, vemos que Sofía comienza a posar para una serie de retratos en esa época, un patrón que continuaría durante muchos años más. El más famoso de estos sería realizado alrededor del cambio de siglo por el pintor alemán Johann Baptist von Lampi el Viejo. Mientras avanzaban por el continente, Sofía también entabló una serie de relaciones sexuales con miembros prominentes de varias de las cortes aristocráticas que visitaron, culminando en París, donde se rumora que tuvo una relación no con uno, sino con dos de los hermanos de Luis XVI. Estos eran Luis Estanislao Javier, quien algún día se convertiría en rey de Francia como Luis XVIII, entre 1814 y 1824, y Carlos Felipe, el futuro Carlos Díaz de Francia, de 1824 a 1830. No está del todo claro qué tensiones causaron estos amoríos entre Sofía y su esposo.
Aunque José debió haber sabido sobre las infidelidades en serie de su esposa, dado el número de ellas a lo largo de la década de 1780 y hasta la de 1790. De manera similar, no es evidente qué malestar causaron sus amoríos en las cortes que los de Witt visitaron. Quizás no sea sorprendente, dada su promiscuidad. Sofía dio a luz a un hijo mientras estaba en París, a finales de 1781. No está claro si el niño era de su esposo o si era ilegítimo, y parece plausible que la propia Sofía no estuviera completamente segura de esto. Así fue con un bebé de dudosa paternidad que los de Witt regresaron a Polonia en 1782 después de haber pasado por las tierras del archiduque de Austria en su viaje de regreso. Los de Witt regresaron a la casa ancestral de José en Kamianets, donde él sucedió a su padre como gobernador de la región en 1785. Así, a mediados de la década de 1780, Sofia Clawon, la hija de un comerciante de ganado turco, efectivamente se convirtió en la dama más prominente del gobierno regional en la zona fronteriza del este de Polonia y el oeste de Ucrania. Sin embargo, su relación más infame aún estaba por venir. En la segunda mitad de la década de 1780, la mancomunidad polaco-lituana entró en un periodo de amplia modernización y reforma. Esto eventualmente resultaría en una nueva constitución para el país en 1791, una que a menudo se describe como la primera constitución moderna escrita de Europa, y una que fue modelada hasta cierto punto a partir de la de los Estados Unidos, pero igual de urgente para la mancomunidad a finales de la década de 1780 era su posición internacional. Polonia estaba efectivamente rodeada en la segunda mitad del siglo XVIII por varios estados mucho más poderosos, a saber, Prusia al oeste, Austria al suroeste y Rusia al este. Ya en 1772, estas tres potencias le habían arrebatado parte del territorio a la mancomunidad. A finales de la década de 1780, la mancomunidad polaco-lituana hizo un esfuerzo por evitar nuevos avances territoriales, aliándose con una o más de estas potencias. Estos esfuerzos se centraron en Rusia en 1787 y 1788. Como una figura política importante en la frontera polaco-rusa, José de Witt fue una figura destacada en estas negociaciones. Y fue a través de estos acontecimientos que Sofía entró en contacto con el príncipe Grigori Potemkin. El príncipe Grigori Alexandrovich Potemkin fue un estadista y comandante militar ruso que estaba cerca de cumplir 50 años cuando conoció a Sofía. Había nacido en una familia rusa de clase media y había ingresado al ejército a una edad temprana. Como oficial en San Petersburgo, ganó notoriedad en 1762 por su papel en un golpe de Estado que llevó al poder a la reina Catalina en Rusia al derrocar a su propio esposo, el zar Pedro III. Potemkin se había hecho famoso a finales de la década de 1760 y principios de la de 1770 por su papel en la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, durante la cual Rusia adquirió un extenso territorio alrededor de Crimea y Moldavia. Después de esto, se convirtió en el amante de Catalina en la década de 1770 y fue recompensado por ella por sus servicios al ser nombrado príncipe del Imperio ruso. Parece casi seguro que él y Catalina se casaron en secreto en algún momento a principios o mediados de la década de 1780, aunque esto se mantuvo como un secreto muy bien guardado. Así, la posición de Grigori dentro de Rusia era mayor de lo que incluso la mayoría de sus contemporáneos sabía. También sirvió como gobernador de las provincias del sur, que se extendían desde los límites de los Urales hacia el suroeste, hacia Crimea, el Mar Negro y las costas del Mar Caspio. Su papel continuo en esta región lo pondría en contacto con Sofía. La causa inmediata de su encuentro estuvo ligada a las negociaciones entre la mancomunidad polaco-lituana y Rusia para aliarse entre sí a finales de la década de 1780 y el estallido de la renovada guerra entre Rusia y el Imperio Otomano en 1787.
La guerra fue instigada por los otomanos, quienes estaban resentidos por la victoria de Rusia en el conflicto 15 años antes, y por la anexión total de Crimea por parte de Rusia en 1783. Ahora, en 1787 estallaron nuevos combates. Gran parte del combate se centraría en el sur de Ucrania, Moldavia y las fronteras surorientales de Polonia, donde existía una frontera terrestre entre Rusia y el Imperio Otomano. Dada la proximidad de Kamianets al frente de guerra, los de Witt estuvieron muy involucrados en la respuesta polaca a la guerra. Con su origen turco, Sofía fue encargada de manera no oficial de manejar gran parte de las relaciones diplomáticas triangulares entre la mancomunidad polaco-lituana, Rusia y los turcos durante el transcurso del conflicto. La guerra ruso-turca finalmente terminó en 1792, con los otomanos efectivamente derrotados y obligados a aceptar el dominio de Rusia sobre la región de Crimea. Sin embargo, Potemkin nunca vivió para ver su final. El 16 de octubre de 1791, Potemkin murió mientras estaba en campaña cerca de la actual Bondoe, en el norte de Rumania. Se han propuesto muchas teorías sobre la causa de su muerte, y algunos sugieren que fue envenenado. Sin embargo, la razón más probable de su fallecimiento fue una enfermedad provocada por neumonía bronquial. La relación de Sofía con Potemkin parece que aún estaba en curso en el momento en que él murió, aunque era de conocimiento público. A principios de 1791, ella viajó con el príncipe a San Petersburgo, y mientras estuvo allí, fue presentada abiertamente a la alta sociedad rusa como la amante de Potemkin. Con su muerte, ella se retiró de la sociedad rusa y volvió a establecerse en Polonia. Se sabe menos sobre la vida posterior de Sofía. En 1796, después de regresar a Polonia, se divorció de su esposo, Józef de Witt. Luego se casó con Stanislao ten Snej Potolski. En 1789, un alto noble polaco y un importante comandante militar de la mancomunidad polaco-lituana. De este matrimonio proviene su apellido más conocido, Potolska. El segundo matrimonio de Sofía parece haber sido temporalmente más estable que el primero. En 1798 nació un hijo llamado Alejandro. La fecha de su nacimiento indica que Sofía ya estaba embarazada antes de casarse con Stanislao, y que su unión solo se había retrasado porque Stanislao ya estaba casado anteriormente y tuvo que obtener el divorcio antes de casarse con Sofía. Dos hijos más nacieron en 1800 y 1805, junto con dos hijas. Sin embargo, Sofía continuó teniendo varias relaciones extramatrimoniales durante esos años. De manera más controvertida, su esposo se vio cada vez más involucrado en una serie de conspiraciones contra el Estado polaco a comienzos del siglo XIX. Con el tiempo, esto llevaría a que se le acusara de traición, cargos que lo llevaron a huir de Polonia en 1804. Murió al año siguiente en el exilio, dejando a Sofía como viuda con 5 hijos pequeños. Consiguió que casi toda la herencia de su difunto esposo pasara a su nombre tras su muerte. Como consecuencia, en la segunda mitad de la primera década del siglo XIX y durante toda la década de 1810, pudo llevar una vida relativamente cómoda, criando a sus 5 hijos en Polonia. Sofía Potocka falleció el 24 de noviembre de 1822. Se había enfermado algunos meses antes y viajó a la capital prusiana, Berlín, para buscar atención médica más avanzada de la que estaba disponible en Polonia en ese momento. Fue allí donde falleció en noviembre de 1822. Reconocida en vida por su belleza, hoy en día existen varios retratos de ella que dan testimonio de esto. Su vida es quizás más interesante por demostrar el grado de promiscuidad, incluso dentro de matrimonios de alto perfil, que dominaba las cortes aristocráticas de Europa al final del antiguo régimen. Sin embargo, es su relación con Potemkin lo que ha hecho que hoy en día sea recordada principalmente. Amy Lyon nació siendo hija de un herrero en Swan College, en Cheshire, Inglaterra.
en la primavera de 1765. Más tarde adoptó el nombre de Emma Hart y se casó con Sir William Hamilton, el embajador británico ante la corte de Nápoles en el sur de Italia. Y posteriormente se convirtió en la amante de Horatio Nelson, el principal comandante naval de Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas. Y su relación escandalizaría a la sociedad británica a principios del siglo XIX. La mujer que más tarde se convertiría en una de las bellezas más famosas de la era romántica en Gran Bretaña y Europa, nació en Swan Cottage, cerca de Neston, en Cheshire, Inglaterra, el 26 de abril de 1765. Su padre era Henry Lyon, un herrero que lamentablemente murió a las 7 semanas del nacimiento de Emma. Proveniente de un entorno relativamente empobrecido, situación que empeoró por la prematura muerte de su padre, Emma no tuvo más opción que incorporarse al mundo laboral cuando era joven. Esto ocurrió cuando ella era una adolescente, lo cual era una situación bastante común en la Gran Bretaña de la primera era industrial, antes de la introducción de la educación primaria universal. A los 12 años, ella ya trabajaba como sirvienta y poco después se mudó a Londres. En los años siguientes tuvo varios trabajos. Fue durante su adolescencia cuando cambió su nombre a Emma Hart y comenzó una relación con Charles Greville, un anticuario británico y miembro del Parlamento entre 1774 y 1790. Su relación duró 4 años, durante los cuales también se decía que Emma trabajó para el extravagante promotor de espectáculos y charlatán James Graham. En 1785, Greville terminó lo que había sido una larga relación enviando a Emma con su tío, Sir William Hamilton, quien entonces servía como plenipotenciario británico en la corte de Nápoles, donde ella llegó en 1786. Posteriormente, Emma se casaría con Hamilton en 1791, y como una mujer de 20 y tantos años en la corte de Nápoles, se convirtió en anfitriona. Aquí conoció a muchas de las principales figuras literarias de Europa, y también fue objeto de muchos retratos, incluyendo los de reconocidos retratistas de la época, como Gavin Hamilton, Elizabeth Vigée-Lebrun y Angelica Kauffman. Estos retratos mostraban a Emma en línea con el retrato clásico y mitológico, a menudo representando figuras como Medea, Ariadna y Cleopatra, y comenzaron a establecer su fama en toda Europa. En particular, la representación de Emma por James Gillray se hizo muy conocida. Sin embargo, más allá de ser solo una modelo para obras artísticas, Emma pudo aprovechar su talento para la imitación y la construcción de género de la época a su favor. Por ejemplo, era una excelente anfitriona que podía encantar a hombres poderosos. Esto influiría en su relación posterior con Horatio Nelson. La vida de Emma en la corte napolitana, entre mediados de la década de 1780 y finales de la década de 1790, se desarrollaba en el contexto de grandes cambios políticos en toda Europa. En 1789, una revolución en Francia derrocó al gobierno monárquico del rey Luis XVI. Con el tiempo, en los años siguientes, esto se intensificó y llevó a la ejecución de Luis por el gobierno revolucionario francés. En 1793, en la Nouvelle-Sire, la República Francesa se había convertido, en consecuencia, en un enemigo político para prácticamente todas las grandes potencias de Europa, las cuales estaban sumamente preocupadas por la idea de que los principios revolucionarios adoptados en Francia pudieran alterar sus propias situaciones políticas. Por lo tanto, poco después del estallido de la Revolución Francesa de 1789, Francia se encontraría constantemente en guerra con países como Austria, Prusia, Rusia y, sobre todo, Gran Bretaña. Este fue el contexto en el que Horatio Nelson llegó a la corte borbónica de Nápoles en 1793. Para ese entonces, Nelson era un almirante destacado de la Real Marina Británica, alguien que había ocupado muchos mandos superiores en el Mediterráneo. Llevaba el peso de su carrera sobre los hombros. Había quedado ciego de un ojo durante un enfrentamiento cerca de Córcega, poco antes de su llegada a Nápoles. Como un líder muy experimentado en estas aguas, la tarea de Nelson en el otoño de 1793 era reunir refuerzos para el conflicto renovado entre Francia y las potencias europeas. Este fue solo un momento temprano, en lo que se convirtió en la campaña más amplia del Mediterráneo.
De 1793 a 1796, una larga serie de enfrentamientos navales entre la Marina Real Británica, estacionada en los puertos de Italia, y la flota revolucionaria francesa en Toulon, en el sur de Francia. En esta prolongada operación naval pendía el resultado de la batalla por el control de la península italiana. La misión también llevaría a Nelson a encontrarse con Lady Emma Hamilton. Emma fue presentada a Nelson muy poco después de su llegada al sur de Italia. Esto fue en su calidad de esposa del enviado británico a la corte napolitana, Sir William o Lord Hamilton. No solo Emma estaba casada, sino que Nelson también lo estaba, ya que se casó con Fanny Nisbet en 1787. Fanny era una esposa devota, y mientras que Lord Hamilton pronto llegaría a aceptar el romance entre Lady Emma y Nelson, la esposa del almirante nunca lo hizo. La atracción entre Lady Hamilton y el almirante Nelson se hizo evidente rápidamente. Los Hamilton invitaron a Nelson a quedarse en su residencia oficial mientras él estaba en Nápoles, buscando apoyo para los esfuerzos británicos en el Mediterráneo. Cuando se fue, varios días después, quedó claro que ambos se habían causado una impresión duradera. Ahí pudo haber terminado el asunto, pero 5 años después, Nelson se encontró de nuevo en Nápoles. Para ese entonces, los franceses estaban cada vez más en ascenso en toda Europa continental, liderados militarmente por un brillante general llamado Napoleón Bonaparte, un hombre que posteriormente se convertiría en emperador de Francia. Sin embargo, aunque Bonaparte podía dominar en tierra, Nelson era el mayor comandante naval de la época, un hecho que se consolidó con la monumental victoria sobre los franceses en la Batalla del Nilo en agosto de 1798. Fue mientras viajaba de regreso por el Mediterráneo que se detuvo en Nápoles a finales de septiembre de 1798. Lady Hamilton probablemente se sorprendió por el aspecto cambiado de Nelson. Había perdido el brazo derecho desde su primera visita y estaba envejecido prematuramente por los años en el mar. Los Hamilton lo recibieron como su invitado en Nápoles, y pronto surgió una relación en toda regla entre Emma, de 33 años, y el almirante, de 40 años. Lord Hamilton, por quizás muchas razones que no son del todo claras, decidió hacer la vista gorda ante las infidelidades de su esposa, con su invitado en casa. Parece probable que Hamilton fuera estéril, y la culpa de no poder darle hijos a Emma pudo haber contribuido a su disposición de permitir que su esposa tuviera el romance. Para noviembre de 1798, las noticias sobre el romance de Nelson en Italia ya habían llegado a los periódicos británicos. De ahora en adelante, Lady Emma y su ya famoso amante serían objeto de un escrutinio mediático constante en Inglaterra. Algunas de sus acciones simplemente generaron interés pasajero, pero la mayoría de la alta sociedad británica estaba horrorizada. Esta obsesión con la pareja solo se haría más grande en los años siguientes, ya que tanto ellos como Lord Hamilton regresaron a Inglaterra. En 1799, ocurrió una revuelta popular en Nápoles y eventualmente llevaría a que Napoleón impusiera una nueva familia real francesa allí. A medida que estos eventos se desarrollaban, muchos miembros de la embajada británica y de la comunidad británica, que había surgido allí durante las guerras intermitentes con Francia en la década de 1790, comenzaron a regresar a Gran Bretaña. Cuando llegaron a Londres en noviembre de 1800, surgieron tensiones de inmediato entre Nelson, su amante, y Lord Hamilton por un lado, y la esposa de Nelson y su familia por el otro. El romance ya era bien conocido por todos los involucrados antes de que regresaran a Gran Bretaña, pero la presencia física del trío de vuelta en Inglaterra generó tensiones que ahora no podían ser fácilmente ignoradas. Esto se agravó cuando la esposa de Nelson, Fanny, se dio cuenta rápidamente de que Lady Emma estaba embarazada de un hijo de Nelson. A diferencia del esposo de Emma, Lord Hamilton, ella nunca aceptaría voluntariamente el romance. En un esfuerzo por mantener la paz, Nelson se fue a vivir con su esposa y su familia, mientras que los Hamilton vivían por separado en varios domicilios de Londres. Sin embargo, cuando Fanny le dio un ultimátum a Nelson para que eligiera entre ella o Lady Emma, eso lo llevó a tomar una decisión. Poco antes de regresar al servicio naval activo, en 1800, él inició un proceso formal de separación con Fanny,
lo cual era algo mucho más inusual a principios del siglo XIX de lo que es en la actualidad. Además, a finales de enero de 1801 nació la hija de Nelson y Emma. La llamaron Horatia. Para entonces, como Nelson estaba ausente en el extranjero cumpliendo servicio naval activo, Emma había comenzado a ganarse a la alta sociedad inglesa en un esfuerzo por ganarse la opinión pública para su causa y la de Nelson. De manera sorprendente, esto pudo haber alimentado aún más los rumores en Londres. Durante uno de sus eventos sociales, el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, se enamoró de Lady Emma, aunque no resultó nada de su intento de cortejarla. Ese otoño, siguiendo el consejo de Emma, Nelson organizó la compra de Merton Place, una casa en Wimbledon donde ahora vivían juntos, abiertamente. Lady Emma, Lord Hamilton y el almirante Nelson tras su regreso a Inglaterra. Cuando el Tratado de Amiens de marzo de 1802 puso fin, nuevamente y brevemente, a la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Lord Hamilton murió en abril de 1803, lo que finalmente apaciguó algunas de las críticas que la sociedad londinense seguía haciendo contra el ménage à trois en el que habían estado viviendo. Pero Lady Emma y el almirante Nelson no podrían disfrutar de una relación matrimonial más convencional, ya que Lord Nelson solo sobrevivió a Hamilton por 2 años. Nelson, el hombre que había recibido tantas heridas a lo largo de su carrera naval, finalmente sucumbió a una en 1805. La paz entre Gran Bretaña y Francia solo duró 1 año después del Tratado de Amiens. En mayo de 1803, lo que normalmente se llama la Guerra de la Tercera Coalición estalló, con Gran Bretaña, Rusia, Suecia y Austria, uniéndose contra Francia y sus estados satélites europeos, incluyendo Italia y España. Una de las principales estrategias de Napoleón como parte de este conflicto renovado fue intentar una invasión a Gran Bretaña. Pero para lograr esto, necesitaba llevar a la marina francesa, que estaba en su mayoría estacionada en el Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar y hacia el norte, al Canal de la Mancha. Cuando esto se intentó en 1805, a Nelson se le asignó la tarea de impedir la operación. El 21 de noviembre, la Marina Real Británica, liderada por Nelson, derrotó a una flota conjunta franco-española en Trafalgar, frente a la costa del suroeste de España. Ninguna fuerza de invasión francesa podía ahora pasar de Francia a Gran Bretaña, pero la victoria más gloriosa de Nelson fue también la última. Fue gravemente herido durante el enfrentamiento y murió solo 3 horas después. Emma estaba desconsolada cuando la noticia llegó a Inglaterra. Ella se quedó en cama por el dolor durante varias semanas, pero a la larga, estaba el asunto del testamento de Nelson, que debía atenderse. El Estado británico estaba decidido a excluir a Lady Emma tanto como fuera posible, en la división de la herencia del almirante, y en contra de los propios deseos de Nelson, de que sus tierras y riquezas se dividieran de manera justa y equitativa entre Emma y su familia legítima. Esto fue ignorado. Emma recibió un pago de 2.000 libras, la casa en Merton y un pago anual de 500 libras. Pero como el costo de mantener Merton era mucho mayor que esta anualidad, pronto tuvo problemas financieros. Además, el pago anual de 500 libras se convirtió en el tema de otra disputa legal con la familia de Nelson. Como consecuencia, para 1808, tenía más de 15.000 libras de deuda, y los intentos de vender Merton no tuvieron éxito. La culminación de todo el episodio no llegó hasta 1812, cuando Lady Hamilton fue encarcelada brevemente por no poder cumplir con el pago de sus enormes deudas. Una serie de problemas de salud siguieron en los años siguientes. Finalmente, algunos amigos reunieron algo de dinero, lo que permitió a Lady Emma y a su hija Horatia escapar a Calais, en Francia. Sin embargo, murió aquí apenas 1 año después, a los 49 años de edad, tras caer cada vez más en el alcoholismo y la obesidad en sus últimos años de vida. Un final trágico para una mujer que alguna vez fue famosa en toda Europa por los retratos que mostraban su belleza. Sin embargo, sigue siendo muy recordada incluso hoy en día, al haber inspirado muchos libros, canciones y películas durante el siglo XX. Sobre todo, la película de 1973, La búsqueda de la nación, protagonizada por Glenda Jackson y Peter Finch,
y la novela de Susan Sontag de 1992, El amante del volcán. Un romance. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estos misterios. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció la transmisión en vivo aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Quieren más compilaciones o prefieren que sea solo una vez al mes? De todos modos, díganme aquí abajo en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veo a todos en el próximo episodio de Vidas Olvidadas. Gracias.